marco del proyecto Multicultimet, nos acercamos a la comunidad gitana para escuchar su voz y conocer mejor su realidad. Queremos hablar de identidad, de cultura y de sus tradiciones. Esta conversación es una oportunidad para aprender, a romper estereotipos y dar espacio a historias que merecen ser escuchadas. Hoy conversamos con Isabel. Bienvenida. Muchas gracias. Isabel, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues mi nombre es Isabel Cortés y llevo casi una década siendo trabajadora social en la región de Murcia. ¿Cómo es tu día a día? Pues mi día a día, aunque adoro el trabajo, es verdad que estoy muy enfocada al deporte y en general a todos los hábitos que promueven una vida saludable. ¿Y qué te gusta hacer? Pues normalmente me gusta mucho el monte, el deporte en general y el tiempo que dedico a mi familia, a mi pareja y a mis amigos. Son las cosas que más disfruto. ¿Y del monte dónde sueles ir? Pues me gusta mucho, aquí en Murcia tenemos la fortuna de tener la zona del Valle Perdido, de la alberca y todo esto. Es un privilegio, toda esa zona. ¿Y vas andando? ¿Vas en bici? Pues suelo ir en bici, andando y acompañada de mi perrito, muchas Ah. veces. ¿Cómo se llama tu perrito? Pipo. Pipo. ¿Qué raza? Es un bichón maltés, una bolita de pelo blanca. Ay, qué bonito. ¿Qué te hace feliz, Isabel? Pues me hace feliz sentir que todo lo que me rodea está bien y que las personas que me rodean se sienten bien. Y sobre todo, muchas veces soy feliz cuando sirvo de apoyo a las personas más vulnerables. ¿Y qué despierta tu curiosidad? Pues lo que decía anteriormente, ahora mismo estoy muy enfocada como al deporte, a los hábitos saludables y a todo lo que mejore mi equilibrio emocional y físico. Porque creo que así, o sea, cuidándome yo es como una forma de cuidar a los demás. Al final, por lo que me dedico, atiendo a muchas personas en circunstancias, pues quizás no son las más agradables y creo que se merecen la mejor versión de mí misma. Una buena imagen, una buena comunicación, una cercanía. Entonces, creo que a través del autocuidado puedo cuidar mejor a los demás. Y en 3 palabras, ¿cómo te describirías? Pues Puede haber más, ¿eh? sí, yo diría que me define mucho la valentía, la fuerza y la proactividad. Creo que son 3 cosas que me definen mucho. Muy bonito. Gracias. Isabel, ¿alguna vez te has sentido excluida, invisible, ignorada? No, en mi caso no me he sentido excluida ni ignorada, pero sí que es cierto que haciendo como un feedback hacia atrás, un flashback, ¿no?, hacia atrás, seguramente pues en la adolescencia o en otras etapas de mi vida no contaba con los recursos que hoy tengo para poder pues expresar lo que siento y lo que quiero y lo que necesito. Es posible que en otros momentos de mi vida pues no haya cogido el espacio que igual he necesitado, pero con el tiempo y con la edad y con la experiencia sí que es verdad que, pues, que me siento más partícipe y más consciente de los espacios que ocupo. ¿Y hay algunos recuerdos que te han marcado especialmente? Sí, ¿Nos sí. puedes contar alguna historia? Pues en mi infancia uno de los hechos más importantes fue la pérdida de mi padre, claro, y pues lo viví desde la ignorancia, porque me pasó en la infancia y tampoco ni tenían recursos para explicarme qué estaba ocurriendo, ni yo tenía recursos para afrontar esa realidad. Entonces, con el tiempo, pues aunque me ocurrió en la infancia, tardé como pues parte de mi adolescencia en construir ese puzzle y entender qué era lo que había pasado. Entonces, pues bueno, sí que es uno de los hechos más significativos para mí. ¿Qué suelen suponer las personas sobre ti antes de conocerte? Pues normalmente la gente me ve como alguien cercano, empático y alguien en quien confiar. La gente suele sentirme cercana, básicamente. ¿Y qué estereotipos te duelen más?
Pues hablando de comunidad gitana a la que pertenezco, los estereotipos que más me duelen son los que han dibujado históricamente a la comunidad gitana vinculada a la marginalidad, puesto que eso ha hecho que muchas personas gitanas históricamente no crecieran en un mundo justo e igualitario en el que mostrar nuestras habilidades en diferentes áreas como la económica, política, social. Aún así, hace más de 50 años ya había mujeres gitanas ilustradas, que eran escritoras, poetisas, profesoras de universidad, pero sin embargo nunca nadie me contó ni en la universidad ni en el instituto que existían esos perfiles. Y tuve que construir mi identidad como adolescente sin saber que yo podía ser una de esas mujeres gitanas maravillosas, solo porque nunca a nadie le interesó esa parte de la historia. ¿A quién quieres que no ha interesado? Porque estas personas referentes, ¿no? Sí. Para las generaciones nuevas, yo creo que es muy importante subrayarlo. Pues mira, se me ocurren nombres, por ejemplo, Papusa, en el Holocausto nazi, en los campos de concentración de Polonia. Era una mujer polaca, poetisa, que narró su historia allí, de superviviente y de lucha como mujer gitana. Entonces, no sé cómo no está en esa biblioteca, ¿por qué no está en el instituto? ¿Por qué no está en la universidad? Luego Rukeli, el mejor boxeador de la Alemania nazi, que desafió al régimen, o sea, era campeón de boxeo de la Alemania nazi y gitano. Pues al final lo asesinaron por subirse al ring lleno de harina, o sea, como pues, lo que quería el régimen nazi era la raza aria, y él su patrón físico no coincidía con eso, pues se subió al ring lleno de harina, pues con la piel intentando que fuera blanca, y al final pues se acabó sin el cinturón primero de boxeo y asesinado. ¿Sabes, Isabel? Yo soy de Polonia y esta parte de la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración Auschwitz-Birkenau, Sí. tan soñado y ¿no? muy reconocido mundialmente. En mi educación, en mi escuela, sí teníamos una buena parte de historia hablando, ¿no? Cómo los alemanes y a quién mataban en estos campos de concentración. Y por supuesto la mayoría, los que han muerto en los campos de concentración han sido judíos, pero habían gitanos, habían polacos, habían rusos, o sea, toda la parte política, ¿no? contra Alemania fue exterminada. Y yo en mi escuela sí oía, ¿no? que vuestra comunidad ha sufrido muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo creo que en general en Europa del Este las personas gitanas quizás suenan un poco más las historias, porque de hecho es una problemática aún mayor que en España, porque en Bulgaria, en Rumanía, en Polonia, es que hay personas gitanas que viven actualmente en asentamientos y no se sienten nacionales. Tú le preguntas a una persona búlgara gitana, ¿tú qué eres? Y no te dicen soy búlgaro o soy búlgara, te dicen soy gitana. En Polonia no tenemos asentamientos, es verdad que no, yo no he visto, no, están todos en su casa, su familia, su trabajo. Mayoritariamente están reunidos en iglesias protestantes, Sí. pero es verdad, los asentamientos no tenemos en Polonia. Puede ser en otros países, pero hablo de mi país, Sí. entonces... Pues en Bulgaria y Rumanía están las estadísticas a nivel europeo, o sea, las personas gitanas son la tercera minoría más rechazada, cerca de pues, toxicómanos que también lo están, o prostitución. Después son las personas gitanas. Nadie quiere vivir al lado de una persona gitana. Hay estadísticas europeas. Y en esos países, por ejemplo, en Rumanía, es clarísimo, o sea, personas gitanas que no dicen ser rumanas, es decir, yo digo que soy gitana, porque no siento la nacionalidad, es decir, ya como una parte. Fuera de mi país yo soy otra cosa. Pues también, o sea, soy gitana y soy rumana. Yo creo que en España, de los países europeos, creo que en España es donde mejor podemos decir que vivimos las personas gitanas. Y aún así, hace muy poco que somos ciudadanos de pleno derecho. Además, aquí en España, la Constitución actual es 1978. Y hay meses antes un decreto en el que o sea, ya en una sociedad democrática que vela por la ciudadanía de forma igualitaria,
hay un decreto publicado que dice que las personas gitanas tenían que estar donde vivieran, donde estuvieran el cuartel de la Guardia Civil, y tenía que saber la sociedad qué era de esas personas. Es decir, tú no podías estar libremente asentado o viviendo en cualquier lugar. La Guardia Civil, a pesar de ser una sociedad democrática, eso está publicado, eso es real. O sea, eso hay un boletín oficial del Estado donde lo recoge, meses antes de la Constitución española. O sea, entonces, toda esa historia hay que ser conscientes cuando decimos ¿qué es la comunidad gitana? Pues la comunidad gitana es parte de la historia. ¿Cuántos siglos lleváis en Europa? Pues más de 600 siglos, más de 600 años llevamos. Sí, claro. ¿Qué te gustaría decirles a quienes te juzgan sin conocerte? Pues como estábamos hablando, me gustaría decirle, creo que es importante que en este caso el personal sanitario y en general la sociedad como tal debería de ser consciente de la situación del lugar que ha ocupado históricamente la población gitana, y que muchas veces la historia de España ha marcado fehacientemente esas vidas, hasta el punto de que hay más de 200 leyes antigitanas y se encuentran varios intentos de exterminio. Eso no ha favorecido que las personas gitanas hayamos crecido en un mundo igualitario, diverso, en el que dar a conocer nuestras habilidades. A mí nadie me dijo que yo podía ir a la universidad y que yo podía ser independiente. Y yo he tenido suerte porque yo he crecido en una familia gitana donde queríamos estudiar y donde teníamos nuestros mínimos, pero nunca nadie me dijo eso. Y es importante que las personas jóvenes tengan referentes y conozcan el abanico de posibilidades al que pueden acceder. Isabel, tú podrías ser ahora una persona de referencia. Sí, Tu sí. ejemplo. Pues no sé si seré referente, pero sí me gustaría que otras personas, quizás más jóvenes, por lo menos sepan que existimos, que estamos ahí, que nuestras voces también importan. Vamos a hablar sobre la salud. ¿Cuáles son tus experiencias con el sistema sanitario? Tú eres trabajadora social, tú como persona seguro que tienes historias para contar. ¿También nos podrías contar alguna historia de tus pacientes, de tu comunidad? ¿Cómo los sanitarios os tratamos? Pues yo la verdad es que mi experiencia es bastante buena. Yo creo que hay grandes profesionales en el ámbito sanitario y creo que sobre todo buenas personas que visten con bata. Sí que es cierto que probablemente pues, no todas las personas gitanas hayan tenido esa experiencia, pues, porque muchas veces pues, se desconocen circunstancias familiares o culturales que al final hacen que se atienda desde el desconocimiento y muchas veces desde el rechazo. ¿Tú sientes que te tratan con respeto y atención? Sí, yo ya tengo mi experiencia, la verdad es que suelo ponerme muy poco enferma, no suelo acudir frecuentemente porque tengo esa suerte, pero las veces que he tenido que ir me he encontrado con muy buenos profesionales. ¿Y conoces alguna historia de tus pacientes, de tus familiares? Pues no sé de mis pacientes relacionados con esto, pero sí conozco situaciones que a lo mejor no son tan agradables. ¿Nos podrías contar alguna? Sí, por ejemplo, bueno, voy a Sin dar contar una mía, datos, me ocurrió pues, estando en una sala de espera en urgencias, ¿no? Y había una mujer gitana que visiblemente se veía que era pues, una mujer gitana, los rasgos típicos que coinciden bueno, pues, con una mujer gitana. Y la mujer era pues más o menos mayor o de mediana edad, no sé, unos 60 años, algo más de unos 60. Y claro, pues yo escuché esperando en la sala de espera de unas urgencias pues que tenía la glucosa a más de 200 y bueno, pues no sé lo que le tenían que poner, pues fin, lo que fuese la medicación correspondiente. Y yo estaba moviéndome por el pasillo porque estaba acompañando a un familiar. Y nada, y escuché a un enfermero que decía, pues es que las personas gitanas, si es que no comen bien y no se cuidan, si es que es normal que estén así con esta salud. Y claro, pues igual, no sé, muchas veces me han dicho que mi perfil o mi imagen no coincide con el estereotipo que tenemos en la cabeza habitualmente. Y claro, yo escuché eso, pero yo soy una persona gitana. Y claro, pensé,
Esto es parte del desconocimiento y de la falta de cercanía por parte del personal sanitario pues a ciertas personas, que eso hace al final que dificulte una atención adecuada. ¿Y cómo te has sentido al oír eso? Hombre, cuando escucho algo desde quizás de mi capa invisible, porque muchas veces me ha pasado en otros ámbitos, mi capa invisible digo, pues porque a lo mejor me ves por un pasillo o en una universidad o en mi trabajo y no piensas que soy una persona gitana. Y muchas veces escucho comentarios. Al final, yo que soy trabajadora social, pues lo que pienso y lo que siento es, aún tengo que seguir trabajando. Aún hay cosas, aún hay margen de mejora. Ujú. Que es verdad que por suerte, pues cuando me ha ocurrido y hablas con esas personas o profesional y le explicas un argumento y le dices, mira, es que esto igual tienes que tener en cuenta que tú puedes tener tu punto de vista, pero escucha el mío. Y ya tú con esas dos versiones o sigues manteniendo tu punto de vista o a lo mejor te dejas nutrir un poco. No sé, por lo menos compartir ese conocimiento y esa forma de ver las cosas. Ujú. Mm, ¿Sientes que en alguna de estas ocasiones, cuando has tenido contacto con personal de la salud, te han visto en tu totalidad o te han visto, ¿no?, por el prisma de ser gitana? Yo creo que sí que me han visto en mi totalidad. Yo creo que sí. Ujú. ¿Alguna vez has sentido que en un hospital o un centro de salud no te tomaron en serio? Pues no sé si es en serio el término, pero sí que he sentido a lo mejor el cómo está ahora mismo el sistema sanitario, desde el punto de vista de, pues a lo mejor unas urgencias pues, más colapsadas o una atención primaria Ujú. también, o las largas listas de espera. Creo que ahora mismo igual el sistema sanitario no está en el mejor momento de la historia. Y aunque no es que no me quisieran atender en su totalidad, pero creo que ahora mismo eh, por ese tipo de colapso, entre comillas, no te pueden dedicar más tiempo. Ujú. Van a lo urgente, a lo que necesitas, pero a ese mínimo de si estás bien, ya está. Entonces, no hay un tiempo de esa conexión, de esa tranquilidad de atender a un paciente. Entonces, sí que he sentido quizás la precariedad en ese sentido, que yo creo que se traduce en la sobrecarga también que llevan los profesionales. ¿Te dan toda la información sobre tu salud? Pues ¿Cómo es la comunicación con un profesional de la salud? Pues a veces no, porque las últimas veces que recuerdo, yo, por ejemplo, atención primaria, pues tienes alguna dolencia, pues tómate esto mañana, tarde, noche y a los 7 días y ya está. Y a veces sale y dice, oye, pero ¿qué tengo? Ujú. Realmente también porque pues tampoco tenemos ese conocimiento. La ciudadanía, pues a veces igual necesitamos ese tiempo de que nos lo expliquen y el profesional médico, pues como van con las listas que van, pues muchas veces no tiene ese tiempo. Yo entiendo que más que por falta de interés, creo que lo achaco a una sobrecarga del sistema quizás. Ujú. ¿Y qué crees que le falta al sistema sanitario para que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, se sienta seguro y tratado con dignidad? Pues yo creo que en lo que puedo aportar, pues me imagino que igual que por ejemplo se hacen muchas veces simulacros para dar una mejor respuesta a situaciones de crisis, creo que se podrían calendarizar al menos 2 formaciones en igualdad e interculturalidad que faciliten y que estrechen el vínculo entre el personal sanitario y los pacientes. Ujú. Y si pudieras decir una frase a los trabajadores de la salud, algo que realmente podría marcar la diferencia, ¿cuál sería la frase? Creo que les diría que no dejen que el sistema sanitario español caiga en declive, que luchen por sus derechos, a juzgar en este caso pues, por las recientes huelgas con las que empatizo, la verdad, por las que abogan por la creación de un estatuto marco. Creo que eso es como en la parte del iceberg que vemos, pero hay mucha problemática detrás. Y creo que es importante que conecten con la ciudadanía. Que mi pareja, por ejemplo, se dedica a la medicina. Y yo compañeras de trabajo que les cuento, pues mira, pasa esto, lo otro. Y la Ujú. ciudadanía, yo
creo que no somos conscientes de lo que hay detrás. Tú vas, te atienden, pero no sabes cuál es la carga real de esa persona o cuál es el día a día de esa persona. Y creo que quizá ha llegado un punto en el que, pues sí, esa profesión tan bonita, tan espectacular, es el momento de luchar por ella. ¿Y quién mejor que los profesionales que os dedicáis a ello? Y aparte, pues, hacer partícipe a la ciudadanía. Isabel, ¿qué te da fuerza? ¿Qué te ayuda a superar momentos difíciles en tu vida? Pues, ¿De qué ¿qué me te da nutres? fuerzas? Pues en general me nutro de esa economía invisible, pero extremadamente valiosa, que son pues mi familia, mis compañeros de trabajo, mi pareja, y creo que eso es lo que me da fuerzas. Aparte, en los momentos difíciles me has dicho, Ujú, yo creo que en los momentos difíciles a lo largo de mi vida lo que me ha motivado ha sido imaginarme la vida que quería vivir, ujú, como darle alas a mi sueño. ujú. ¿Qué cambios te gustaría ver en la sociedad? Pues seguramente, hablando al hilo de lo que comentamos, pues que la diversidad sea entendida como algo, como riqueza y no como algo que rechazar. Ujú. Y si pudieras dar un consejo a alguien que se sienta excluido en este momento, ¿qué le dirías a una persona? Pues creo que le diría que en este mundo hay más de 8.000 millones de personas y un lugar al que pertenece. Ujú. Le diría que conectase consigo mismo y que lo compartiera con los demás. Isabel, tú colaboras con la Fundación Secretariado Gitano. ¿Nos podrías hablar qué hacéis en la fundación? Pues sí, trabajo, como he dicho antes, casi una década. Estuve en Lorca en una parte y ahora estoy en Murcia. Nosotros estamos en Plaza Pintor Pedro Flores, en el barrio del Carmen. Esa es nuestra sede principal aquí en Murcia, aunque estamos en 17 comunidades autónomas. Ujú, La sede principal está en Madrid y al final lo que intenta la Fundación Secretariado Gitano es promover eh, el empoderamiento, la participación de las personas gitanas en todas las esferas posibles y, por supuesto, somos agentes de cambio. Esto que estamos haciendo, pues esta entrevista o otra participación en cualquier otro medio, dar visibilidad a las ujú, historias que merecen la pena y que pueden ser compartidas, pues un poco nos dedicamos a eso. Dentro de Murcia tenemos, por ejemplo, programas enfocados a igualdad, ujú. programas enfocados a empleo, a educación y, y bueno, aparte de atender a la población gitana, que yo creo que es nuestro foco principal, pues se atiende en general a la población que acuda a nuestra sede. ¿Qué proyectos tenéis actualmente? Pues el proyecto que decía de igualdad pues se llama Cali, que es mujer gitana en nuestro idioma, en caló. Y ese enfoque va enfocado al empoderamiento de las mujeres gitanas y también tiene una parte pues, de atención a víctimas de violencia o Ujú, gestión de recursos de ese tipo. El ujú, programa de empleo en el que yo estoy se llama SICABEL, SICABEL Murcia, y pues lo que hace es intentar mejorar la empleabilidad de las personas que llegan. Es verdad pues, que hay muchos niveles que nos pueden llegar, distintos perfiles, pero es cierto que el grosso principal son personas bueno, pues que tienen esas competencias más bajas y que llegan allí o están buscando mejorar sus habilidades emocionales o su situación personal que está atravesando y buscan un poco ese apoyo dentro de nuestros programas. Y luego tenemos ya los programas dedicados a educación, pues que tenemos pues desde primaria hasta secundaria, en los que pues se va haciendo apoyo, se va haciendo seguimiento, se va haciendo conexión de grupos de jóvenes también, pues porque tengan esas redes y no se sientan solos en el sistema ujú. educativo. De alguna forma, pues enfocar al éxito y evitar el fracaso. Muy interesante. Isabel, para terminar, ¿qué podemos aprender de ti? Esta pregunta es difícil. Yo creo que de mí lo que quizás me gusta más y compartiría con los demás es la gratitud y el aprecio que le tengo a las cosas sencillas que me rodean. Muchas gracias por compartir tu historia, por dar conocerte. Eh, yo, la verdad que estoy muy agradecida por poder conocerte. Muchas gracias.
Muy bien.